Gracias, Señor. Vamos a hablar sobre el efecto de la palabra en el cristiano. Vamos a reconocer las 5 actitudes del mundo que no deben ser parte de la vida del cristiano. Deseamos provocar sed de la palabra de Dios y que podamos reconocer los rasgos de quienes han probado la benignidad de Dios. Vamos a pensar un poquito en los versículos que acabamos de leer. Vamos a leerlo de nuevo. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Yo no sé si yo les he comentado que yo realmente no creo mucho en los supuestos expertos del mundo. No es que no crea definitivamente en ellos. No creo mucho porque está más que comprobado, y solo ellos y el mundo no lo quiere ver, que los supuestos expertos del mundo más bien demasiado seguido se equivocan o cambian de opinión o aparece alguien con una opinión nueva, mejor que la anterior, etcétera. Sin embargo, tengo que decir que ha habido y hay expertos cuyas opiniones son bastante exactas, pero siguen siendo opiniones humanas. El mundo alaba mucho, por ejemplo, la filosofía de Aristóteles, de Platón, de Sócrates, pero estos hombres, aunque dijeron cosas que son muy importantes, también cometieron errores del mismo tamaño. Y sus vidas no eran algo que un cristiano realmente pueda desear. Cuando yo era niño, hace poquito, la leche y el huevo eran los mejores alimentos. Hoy no se recomienda que tomemos leche, por lo menos no a los adultos. Yo creo que el problema no es la leche, sino la leche procesada que tomamos en las ciudades. Tomamos la leche de cartón, la leche de lata, pero no es lo mismo que la leche de vaca. Me acuerdo que una vez llevé unos amigos a Chiriquí y cuando le dimos leche recién ordeñada, me dice, esta leche sabe a carne. La habíamos hervido, obviamente. Esta leche sabe a carne. Y no le gustó. Yo nunca en mi vida había pensado que esa leche sabía a carne. A mí me gusta mucho la leche. Pero yo veo que la gente, de repente un día hablando con un hermano mío me dice, no, que él no podía tomar cualquier leche, tenía que tomar leche deslactosada. Yo, ¿qué? ¿Eso qué es? Para mí leche es leche. Pero bueno, realmente no es algo que yo pueda probar. Tendría que hacer un montón de experimentos científicos para poder probar mi teoría y no tengo tiempo para eso. Así que vamos a dejarlo así para no parecerme a ellos. Decir una cosa hoy y otra cosa mañana. Es nada más lo que yo pienso, sí. Volviendo a la leche, miren si la leche es mala, que la Biblia la usa como símbolo de la palabra. Si en realidad fuera tan mala, no creo que la Biblia la usara de esa manera. Por cierto, no es un asunto de que los apóstoles no tenían los últimos conocimientos de la ciencia, porque cada vez que la supuesta ciencia ha hecho pulso, ¿saben lo que es hacer pulso, no? Ha hecho pulso contra la Biblia, adivinen quién pierde. La ciencia. La Biblia siempre es exacta. Y aún por ahí aparecen algunos locos tratando de pelear contra la Biblia y siempre quedan en ridículo. Mi pregunta para ustedes es la siguiente. Desde que se convirtió,
¿Cuánta leche espiritual ha tomado? ¿Ha crecido o todavía sigue siendo un niño o niña espiritual? Antes de iniciar, vamos a irnos a Hebreos capítulo 6. 5 más bien dicho. Hebreos capítulo 5. Esto es nada más como una especie de advertencia. Hebreos capítulo 5. ¿Ya lo tienen? Hebreos capítulo 5. Dice, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuando os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el ¿qué? Tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Okay? El alimento o la leche es por un tiempo. El niño toma leche materna por un tiempo, pero después de eso empieza a tomar papilla, purés, juguitos y así sucesivamente. El apóstol Pedro nos exhorta a desear la leche espiritual no adulterada, pero al lado de la salvedad que el apóstol Pablo nos dice que la leche tiene su tiempo. Así que vamos a ver lo que debemos hacer para crecer y no ser niños espirituales. ¿Ok? Vamos a ver. Primero, vamos a ver las 5 actitudes de un corazón impuro. 5 actitudes de un corazón impuro. Versículo 1 dice, desechando. Hablábamos hace un rato de qué, de el dominio propio, ¿cierto? ¿Lo mencionamos o no lo mencionamos? El dominio propio, desechando, para poder desechar. Esto que está hablando, esto que viene ahí, son cosas que nosotros tenemos en nosotros mismos. Por nuestra naturaleza caída, por nuestra naturaleza pecaminosa, tenemos o venimos arrastrando estas actitudes con nosotros. Entonces, Pedro dice, desechando pues, y cada vez que usted vea esa palabrita ahí, de 4 letras que dice pues, usted debe mirar hacia atrás y ver qué se viene diciendo. Vamos a leer desde el versículo 24. Podemos leer antes, pero vamos a leer nada más del 24. Dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Cuando usted se posa en esa última línea, esas últimas 2 líneas del versículo 25, y dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Cuál es? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere cuando dice, esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada? Se refiere a la palabra del Señor que permanece para siempre. Entonces, debiéramos leer un poco más, pero después vamos a ver eso. Desechando pues, o sea, debido a que se nos ha enseñado, se nos ha predicado la palabra del Señor que permanece para siempre, desechemos pues, primero dice, toda malicia. La palabra malicia viene de mal, de desear mal, de desear malignidades, de pensar mal, de estar pensando cosas que uno no debe o que uno no debe pensar. Pensar en contra de lo que es bueno. Malicia es pensar en contra de lo que es bueno. Hay gente que es maliciosa y le gusta ser maliciosa, que siempre está pensando hacia el lado negativo. Uno de los problemas que nosotros tenemos
es que ese dicho del mundo que dice, piensa mal y acertarás, realmente es demasiado correcto. Sin embargo, nosotros estamos llamados a pensar bien, aunque nos equivoquemos. Pero pensar bien no es simplemente cerrarme los ojos y decir, bueno, yo voy a pensar que Sonivet lo va a hacer bien. No. Nosotros pensamos bien porque tenemos una visión un poco más allá. Nosotros vemos más allá de lo que nuestros ojos ven. Entonces nosotros cuando estamos viendo que Sonivet está haciendo algo incorrecto y que parece, nosotros no podemos estar viendo simplemente a que, no, nosotros vamos viendo que el Señor va a tratar con ella. Que el Señor va a hacer algo nuevo, que ella puede cambiar, que sí es cierto, obviamente es un ejemplo, pero que sí es cierto que está pasando esto, lo otro, aquello, pero Dios es el que tiene el control y Dios lo puede mover y lo va a mover hacia lo que es correcto. Nosotros debemos estar pensando en dejar de pensar en meterle la zancadilla al otro, en estar serruchando al compañero. Son cosas que no deben venir nunca al corazón del cristiano. Pedro nos dice, desecha todo ese tipo de cosas. Todo pensamiento malo, sácalo de tu cabeza, sácalo de tu pensamiento. Y eso incluye, y principalmente incluye, el pensar mal de los demás. Es muy fácil pensar mal y darse golpe de pecho y decir, yo sabía, yo me di cuenta. Cualquiera, eso lo hace cualquiera. Cualquier mundano piensa mal y acierta. Lo difícil es pensar bien y acertar. Esa es la parte difícil. Yo puedo pensar bien y parecer que me equivoco. Déjenme decírselo de nuevo. Yo puedo pensar bien y puede parecer que me equivoco. Puede ser que yo vea a esa niña haciendo cosas indebidas o que parecen indebidas y pensar, esta niña va a acabar mal. Eso es fácil. Ahora, yo puedo pensar, esta niña está haciendo cosas indebidas. Pero esta niña tiene un futuro. Y en vez de estar pensando que va a acabar mal, intervengo para que salgan las cosas bien. Esa es la diferencia. Me pongo de rodillas, me paro, me acerco y me pongo a disposición. Y con la ayuda de Dios, muy posiblemente puedo ayudar si ella se deja. O si él se deja. Si ella o él lo permiten. Pero lo fácil es cruzarse de brazos y decir, no, esto va a terminar mal. Eso es sencillo. Cualquier mundano lo hace, eso cualquier perro gato se para ahí y dice, ¡wow! Y ya, sabes que va a estar mal. Nosotros no somos llamados a eso. Desecha toda malicia. Ahora, aquí hay una secuencia que desde mi punto de vista se interrumpe. Ahí por ahí leía que una es consecuencia de la otra, pero cuando tú piensas mal, y ahora vamos a otro tiempo, cuando tú tienes malos pensamientos es fácil convertirte en un engañador. Desecha toda malicia, dice, todo engaño. Yo pienso de repente que yo me merezco un mejor puesto y que ese que está allá delante mío no se lo merece. ¿Eso es un buen pensamiento o un mal pensamiento? Entonces empiezo a urdir un plan en mi cabeza. Busco la manera de indisponerlo delante del jefe. Y muchas veces, cuando la persona es muy... Ustedes saben, no sé si se han dado cuenta, pero la palabra astucia en la Biblia generalmente se utiliza para los que se creen muy vivos, o sea, para los que planean cosas malas. Usted va a ver, sobre todo en el Antiguo Testamento, dice, él era muy astuto. Y cuando tú ves la astucia, es que está haciendo o pensando en cosas incorrectas. Entonces, esta persona muy astuta puede ser que no vaya donde el jefe a decirle que fulanito está haciendo algo indebido, entre comillas.
pero puede ser que vaya a buscar al jefe y venga disque conversando con el jefe para que el jefe vea lo que no debe ver o para que el jefe piense lo que no debe pensar. Desecha todo engaño. El cristiano no puede estar de ninguna manera participando en engaño. De todas maneras, es más, si yo veo a mi jefe haciendo algo indebido, mi tarea es acercarme a él y diga, jefe, esto está mal. Vamos a corregirlo. Eso sería la actitud correcta. Desecha toda malicia, todo mal pensamiento. Y si no tienes mal pensamiento, lo más seguro es que tampoco vas a estar pensando en engañar a nadie. Además dice, toda hipocresía. Usted sabe, esta palabra hipocresía es interesante. Cuando usted piensa en hipocresía, piense por ejemplo en Tom Cruise, en Jackie Chan, en Mel Gibson. ¿Sabe lo que es hipocresía? Es actuar. Es poner una cara, pero siendo otra cosa. Es mostrarte de una manera, pero siendo otra. Es aparentar. ¿Y qué hacen los actores? Aparentan. Entonces, la hipocresía es eso. No estés aparentando. Esa es una de las razones por las que no me gusta Instagram. La gente presenta una cara y voy a ser bueno. El 90% de esas caras que están ahí no son. Déjeme decirle algo. Una persona que se siente bien consigo mismo no anda aparentando. No tiene que estar mostrando lo que come. No tiene que estar mostrando cada vez que sale de viaje y está mostrando el paisaje. Eso para mí, en general, por eso dije 90, a lo mejor usted está en el 10%, puede ser, no lo sé. Pero normalmente eso es para corazones vacíos, que necesitan llenarlo con los aplausos, con los likes. Pero un corazón que está lleno no necesita likes, no necesita aplausos, no necesita reconocimiento, no necesita nada. Él está lleno. ¿Para qué necesita nada? No necesita que lo vean. Yo soy yo. Me vean o no me vean. El cristianismo actual, arrastrado por la corriente de este mundo, saben, yo he escuchado a ministerios grandísimos que sacan en Facebook, en Instagram, en Twitter y en todos los lugares donde pueden, todas las labores maravillosas que ellos hacen. Sobre todo durante la pandemia, todo lo que ellos entregaban y demás. ¿Y qué dice la Biblia? No dice la Biblia, no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. ¿Por qué necesito yo publicarlo en Facebook? En todo caso, si yo tengo un grupo de gente que aporta, a ese grupo de gente yo le hago un reporte para que ellos vean en qué se está utilizando el dinero que ellos están aportando. Pero yo no tengo por qué decirle al mundo, a ellos no les importa. Y Dios ya lo sabe. Entonces empiezan a pantallar, haciendo ver que son los más bonitos. Mire, cuando usted lee Mateo capítulo 5, versículo, creo que es el 19, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres cuando vean vuestras buenas obras. No cuando tú se las muestres, sino cuando ellos las vean. O sea, no es que yo tengo que mostrárselas, ellos van a ver mis buenas obras simple y sencillamente porque simplemente son evidentes. Porque son tan claras que no se pueden esconder. Están a la luz de todo el mundo. Y yo no tengo que agarrar y mostrárselo a nadie. Eso es hipocresía. ¿O no fue lo que dijo Jesús a los fariseos y a los hipócritas? Que les gusta pararse en las plazas para que los vean. ¿No fue lo que dijo Jesús? Que son como sepulcros blanqueados por delante, están muy bonitos, pero por dentro están llenos de huesos podridos. Hermanos, desconectémonos de esa cosa y busquemos llenarnos en la presencia de Dios.
Busquemos llenarnos delante de Dios. Ahora, es como cuando escribimos El deseado de mi alma, queríamos ponerle música. Vanessa todavía creo que estaba empezando con el piano, no sé si todavía ya había empezado, creo que no, ella no había empezado con el piano cuando eso. Buscamos un amigo, bueno, no lo buscamos, me encontré con él, que él es músico, muy buen músico. Y le hablé de la canción, se la mandamos, y él lo primero que me dijo, hay que registrarla, para que nadie se la robe. No se pueden robar eso. Alguien la puede coger y la puede poner como suya y puede ganar dinero. ¿Saben de quién es el problema? El problema es de él. Él tiene que arreglarse con Dios por eso. Yo no. Él no me puede prohibir cantar la canción porque lo único que pueden hacer es prohibirme que yo lucre por mi canción, por la canción. Pero yo no estoy lucrando con ella. No lucraré nunca con ella. Así que no me pueden prohibir cantarla. Es mi canción. En realidad es del Señor. No me interesa. No me interesa ponerle una marca registrada que diga que ay, yo la escribí o mi esposa le puso la música. Además es una canción para cantarla aquí. Si Dios quiere algún día saldrá afuera y eso será cosa de Dios, no nuestra. Entonces, nosotros tenemos que entender algo. Tenemos que ser nosotros reales. Tenemos que ser verdaderos. No podemos dejarnos llevar o arrastrar por las cosas de este mundo. No le estoy diciendo que no use Instagram, eso es asunto suyo, puede usarlo si quiere. Lo que le estoy diciendo es examine su corazón. ¿Por qué lo usa? ¿Por qué se exhibe? ¿Por qué tiene que mostrar? Dice, no, yo no tengo que mostrar, lo hago porque me gusta. No, aquí sí estoy clarito en algo. El 100% de los que usan Instagram, el 100% de los que usan Facebook, el 100% de los que usan Twitter, lo hacen porque otro lo hace. Déjeme repetírselo y usted póngase bravo conmigo, diga que estoy equivocado, pero cuando llegue a su casa, siéntese. Todo el que usa esas cosas lo hace porque otro lo hace. Es como cuando usted ve a un niño o a una niña cristiano con pantalones rotos, no lo hace porque le gusta, aunque le guste. ¿Usted sabe por qué lo hace? Porque es moda, porque otro lo hace. Si no fuera moda, nadie utilizaría pantalones rotos. Si Ricky Martin nunca se lo hubiera puesto, los cristianos no lo usarían. En realidad, eso es una vergüenza, una iglesia sin identidad. Eso es lo que es. Solo eso nos lleva a nosotros a imitar las cosas del mundo. No le dijo Dios a Jeremías, conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Y cada día vemos a la iglesia más parecida al mundo. Eso realmente da una gran tristeza. De nuevo, yo no le estoy diciendo que no use Facebook, Instagram. Yo a veces me pongo ahí y a mí me sirve el Facebook porque cuando llegamos aquí hace años, tomamos una serie de fotos que yo pensé que las había perdido, pero como en ese momento no entendía un poco de cosas, las subí a Facebook. Tengo muchos años que no subo nada a Facebook, excepto cuando estábamos en la pandemia que empezamos a grabar los videos allí. Y de repente entro y... Esto ya estamos acordando de una canción que Martita cantó cuando era una niña en Callecú y ese video lo tengo ahí en Facebook. Entonces a veces entro a buscar mis videos viejos o mis fotos viejas allí. O entro, a mí no me gusta ver que las campanitas con el número 1, 2, 3, 4, 5. Así que yo entro y borro abro los videos y las cosas para poder borrar esos números de la campanita. Entonces, pero... tenemos que saber lo que estamos haciendo. Ahora, si usted tiene su Facebook y empieza a predicar la palabra en Facebook o en YouTube o lo que sea, pues bueno, esa es otra cosa. Tenemos que saber quiénes somos. Dice, desechando pues toda envidia. Deje de estar deseando lo que otro tiene. Cuando yo veo esta palabra envidia, yo me acuerdo de
de mi esposa, leyendo los 10 mandamientos en Deuteronomio. ¿Sabe que en Éxodo, cuando se dan los 10 mandamientos al principio, el último mandamiento dice, no codiciarás la mujer de tu esposo, ni su hijo, ni su hija, ni su asno, ni su... Pero cuando tú llegas a Deuteronomio capítulo 5, lees, no codiciarás ni desearás. Y cuando mi esposa leyó ese, ni desearás, empezó a darse cuenta que a veces veía a fulanito, ay, qué bonito, yo quisiera. Y ya no desea nada de esas cosas. Ni desearás. Tiene que tener cuidado, esto es sutil. Yo veo lo bien que se mete hermano de eso, pero ya. Yo no quiero sus zapatillas. Ah, tiene zapatos. Ah, no, sí son zapatillas, parecen zapatos. Sí, son zapatos. Ah, bueno, tiene zapatos. Yo no quiero sus zapatos. Pues. Pensé que eran zapatillas. Imagínense que si me fijo en lo que carga el hermano Dionisio. Vaya usted al almacén, vea ahí la ropa acá y escoja lo que a usted le gusta, deje de estar mirando lo que usa el otro. Puede decirle, ay, qué bonito te queda y ya, punto. Porque es muy seguro que lo que le queda a Elena de una manera, a Maide le va a quedar de otra. Deja que Elena se ponga su ropa, o Nika se ponga su ropa. Son figuras distintas, son cuerpos distintos. No es malo que yo admire lo que se pone Ricardo, por ejemplo. Pero una cosa es eso y otra cosa es que yo quiera quitarle la ropa a Ricardo para ponérmela yo. Toda envidia, tiene que dejar eso. Esto es sutil. Y finalmente, detracciones. Seguramente a algunos les sonará eso como palabra sucia. Pero para que entendamos un poco más qué son detracciones, vamos a utilizar 2 palabras distintas. Está la palabra difamación y la palabra calumnia. Deja toda difamación, deja toda calumnia, no estés calumniando, no estás hablando mal de los demás. Detracción es eso, ¿no? Hablar mal de los demás. No, el cristiano no puede, o sea, si usted es cristiano, no puede estar hablando mal de los demás. Y eso también es difícil porque a veces vemos cosas y empezamos a decir, y pensamos que porque estamos hablando la verdad, no estamos hablando mal de los demás. Sí está hablando mal de los demás. Cállese y hable con Dios. Y eso es conmigo también. Callémonos la boca y hablemos con Dios. No estemos hablando las cosas malas de los demás con nadie. El apóstol Pedro aquí nos habla de 5 cosas que nosotros debemos dejar. Dice, deséchalas. O sea, agarra el tinaco de la basura, pisa la palanca que está abajo para que se abra y tíralas allí. Y cuando venga el camión que se vaya con él y no las recojas de nuevo, porque a veces de que las botamos y vamos y las recogemos de vuelta. No las vuelva a recoger, déjela que se vaya. Ahora, hay un efecto que produce la leche pura, dice el versículo 2, desead. Por eso preguntaba hace un rato, y algún valiente se atrevió a contestar, o alguna valiente, ¿cuánto tiempo pasas leyendo la Biblia? Y bueno, ahora no me conteste. Siéntase humillado usted solito allí, siéntase mal usted mismo allí y no me conteste porque no quiero saberlo. Pero ¿cuánto tiempo dedicas al Instagram, al Facebook, a hablar con el vecino, a estudiar para la universidad? ¿Cuánto tiempo dedicas a cualquier cosa en tu vida? Y compáralo con el tiempo que pasas estudiando la palabra, leyendo la palabra, orando. Cuando yo me convertí, y esto lo he visto realmente en muy pocas personas, y eso realmente me entristece. Cuando yo era un niño espiritual, yo tenía ansia. Así que agarré la palabra y fue lee. Y he visto a otras personas en la misma situación, pero he visto tristemente a la gran mayoría de las personas que llamamos cristianos que no tienen la misma necesidad, el mismo deseo, la misma ansia de la palabra. Y en mí eso es especialmente significativo. ¿Saben por qué?
porque no me gusta leer. No es que no me gustaba. Yo me encuentro a veces leyendo y saltándome pedazos. Son cosas que tengo que leer y tengo que volver hacia atrás porque me salto pedazos porque no quiero leer. Es una lucha. Entonces ahí yo tengo que ejercer el dominio propio para poder meterme y estudiar y leer. Yo no aprendí a estudiar en la escuela, gracias a Dios, o por desgracia, no sé. Yo simplemente no tenía que estudiar, me la aprendía y para adelante. Muy pocas veces me senté con un libro. Yo creo que en todos los años de escuela, yo no sé cuántos libros nos mandaron a leer, vamos a poner que sean 20. Yo leí 3. Uno era así, El sombrero de 3 picos, ni me acuerdo qué decía. El primer libro que yo leí en mi vida fue la novela María Elena. Y entonces me encuentro con la sorpresa que el final es sumamente triste. Porque esa muchacha se dedicó al tipo ciego y cuando el tipo ve, escoge a otra. Y bueno, el que lo leyó sabe el final y si no, vaya y búsquelo y lea. No me gusta, no es que no me gustaba, no, me gusta. O sea, estamos hablando de emocionalmente, no me gusta. Pero espiritualmente sí. Yo tengo un hambre de leer, hambre por conocer, hambre por aprender más, y por eso leo, y por eso busco, y a veces me falta tiempo. Y por eso tengo que estar dejando un poco de cosas que me distraen, y de repente me encuentro con que paso mucho tiempo distraído con esas cosas, y digo, no, pam, y empiezo a echarlas a un lado para poder dedicarle tiempo a lo que realmente me sustenta. Dice que desea como niño recién nacido. El niño recién nacido no tiene malicia y lo único que desea es la leche. Yo no sé, aquí nosotros hemos sido testigos de la violencia de algunos niños, sobre todo los varones. Son violentos con su mamá. Empiezan a pelearle y a meterle la mano y no le importa dónde estén. Pero ellos quieren beber leche. ¿Sí o no? ¿Lo hemos visto aquí, sí o no? Y esa ansiedad, ese deseo es el que nosotros debemos tener por la palabra. Un deseo fuerte, desmedido, que nos lleve a superar todas las otras cosas que nos alejan de ella. Desead como niños recién nacidos, que lloran por la leche, que lloran por la palabra, que necesitan tomar de esa leche, porque saben que en esa leche está su vida. La leche de la mamá es algo que es tan tremendo. Ahora con la pandemia empezaron a preguntar que si las mamás tenían que dejar de amamantar a los niños. Y dijeron no, al contrario, esa leche los protege. Qué tremendo. O sea, Dios utiliza el cuerpo de la mamá como un filtro. Usted sabe, por ejemplo, ese pozo que tenemos allá o el pozo que tenemos acá. Un doctor me explicaba cómo, cuál es la mejor ubicación para levantar un pozo. El río viene así. Y en este codo, 30 metros a 30 metros del río, uno hace el pozo. ¿Por qué? Porque la tierra filtra el agua y se lleva todas las impurezas y cuando llega al pozo tenemos agua limpia. Algunos dicen, yo no tomo agua del pozo. Qué tontería, es el agua más limpia que puedes tomar. No tiene ni el cloro que usan para limpiarla. Perdonen la expresión, pero en realidad es falta de conocimiento. Que ven un par de cositas en el agua, eso no es nada. Yo tomé agua de pozo por muchos años y aquí estoy. Y estamos hablando de que la tomé directo del pozo. Primero la sacábamos con cubos. Hasta que tenía cuadrito aquí de tanto cubo de agua que salí. Y después, mi mamá puso una bomba, e iba hasta la pluma y de ahí hacíamos así, ¡lum! Agua limpia. Asimismo,
lo que tiene la madre en el cuerpo es filtrado a través del cuerpo y cuando llega para dárselo al bebé, lleva la protección de la madre. Asimismo, cuando usted va a estudiar la palabra, o sea, en esa leche que el bebé toma, van todos los nutrientes para que él pueda crecer y ser un niño sano y fuerte. Asimismo, cuando usted estudia la palabra, allí están todos los nutrientes para que usted sea un cristiano sano y fuerte. Pero por eso es que hay muchos cristianos desnutridos, que cualquier viento que sopla por allí los dobla. Algunos son desarraigados porque no tienen raíz. ¿Y por qué no tienen raíz? Porque no beben del agua, porque el agua no moja sus pies para que puedan arraigarse completamente. No tienen raíces en Cristo y por eso cuando viene la tormenta quedan como aquellos árboles que quedan tirados al suelo. Y entonces dejan de venir a la iglesia, entonces tienen un montón de problemas, no saben qué hacer. Pero claro, si la respuesta está en la palabra y no la lees, no la estudias, no haces nada con ella. Como niño recién nacido desea. Por eso es que allá en Hebreo dice, tengo mucho que decirles y difícil de explicar porque se han vuelto tardos para oír. ¿Para oír qué? Para oír la palabra. Si hubieran estudiado, si hubieran estado metidos en la palabra, no tendría que el escritor de Hebreos explicarle los rudimentos que habla en el capítulo 6 de la imposición de manos, de la fe en Cristo, etcétera, etcétera. Son básicos. Así como la leche materna protege al niño, la palabra nos protege a nosotros. Aquí en la Reina Valera se traduce la leche espiritual no adulterada, pero en la Biblia de las Américas y en otras Biblias se traduce la leche pura de la palabra. Es la traducción. La palabra es leche espiritual. La palabra es leche pura, no contaminada con la basura del mundo. Y esto es algo que tenemos que ver y entender. Las filosofías del mundo están contaminadas. Aún las mejores filosofías y enseñanzas del mundo, de alguna manera, están contaminadas porque no están tomando en cuenta a Dios. Es por eso que ahora vemos que toma tanto auge todo este asunto de la ideología de género. Porque se contaminó con el amor o con la interpretación de amor del mundo. Una interpretación de amor que está totalmente viciada y totalmente, sin embargo, cuando uno quiere saber y entender realmente lo que es el amor, tiene que ir a la palabra. En la palabra uno encuentra una definición de amor que no la va a encontrar en ninguna otra parte, que habla más que nada del desprendimiento del amor. Cuando nosotros amamos y soltamos y empezamos a dar sin esperar nada a cambio. Como nos amó nuestro Señor, que se dio a sí mismo por todos nosotros. Las comidas que comemos hoy están cargadas de aditivos, están cargadas de un montón de cosas, a menos que usted la esté sembrando en su patio y de su patio la esté cogiendo. Que esté criando su propia vaca y su propia gallina en el patio y se las esté comiendo, está comiendo un montón de cosas. ¿Por qué, por ejemplo, hay el aumento de una serie de enfermedades que antes casi ni se veían? La respuesta es los alimentos. Básico. Sencillo. Nos están matando. ¿Qué hago? Bueno, como no tiene suficiente terreno para sembrar poroto, piña y todo ahí mismo, no le queda otra cosa que comprar y orar.
Ore cada cosa que compra. Lávelos bien, límpielos bien. Los vegetales sobre todo. Naturalmente, la leche hace crecer a los niños y provee protección, o sea, anticuerpos contra las enfermedades. Y provee crecimiento espiritual, crecimiento natural. La leche espiritual provee, al igual que la leche natural, nos hace crecer en el Señor. Nosotros cantamos, el servirte me apasiona, tu palabra me emociona. ¿Por qué me emociona? No es simplemente por leerla, es por descubrir las maravillas que están en ella. Es por aprender a vivir de acuerdo a lo que ella enseña. El meterme en ella y empezar a entender lo que Dios está diciendo, eso emociona. Yo no sé si usted lee la Biblia, si lo hace a conciencia y de repente un versículo salta a sus ojos, salta hacia usted, eso emociona. Es como leyendo esto. Si ustedes recuerdan, la semana pasada terminamos el capítulo 1 hasta el versículo 25. Entonces cuando yo llego al versículo 1 del capítulo 2 dice, desechando pues, y entonces, tengo que volver para atrás. Y empiezo a estudiar para atrás y empiezo a ver y digo, ¿qué tiene que ver esto con lo otro? ¿Dónde está el asunto? ¿Qué es lo que conecta? Y cuando descubro la conexión, eso emociona. Entonces, la leche provee protección. ¿De qué nos protege la leche? Bueno, es como cuando dicen que a los cajeros del banco no se les enseña a reconocer los billetes falsos. ¿Qué se les enseña? Los verdaderos. Entonces la verdad está ¿dónde? Aquí. Cuando usted conoce la verdad, reconoce la mentira. Cuando usted conoce la verdad, reconoce la mentira. Y hay muchos falsos diciendo falsedades. Unos porque son malos y otros porque están engañados. Hay muchos pastores que tienen buena intención. Yo creo que alguna vez en mi vida pensé como algunos, no, que la Biblia no necesita ser interpretada. Yo escucho gente que dice, la Biblia es clara, y ciertamente la Biblia es clara cuando sabes leer. Si no sabes leer, te vas a enredar. No porque la Biblia sea enredada, es porque no sabes leer. Cuando tú no sabes lo que significa una coma, un punto y coma, vas a poner la acentuación en el lugar. Si te lo saltas y te saltas la acentuación, vas a leer mal y vas a interpretar mal. Si no sabes lo que es un verbo, un adjetivo, vas a leer mal y vas a interpretar mal. Si no sabes lo que es el contexto inmediato, remoto, si no tienes idea de lo que es el contexto histórico, si no sabes lo que estaba pasando en el momento, vas a interpretar mal. Y eso pasa con muchos pastores bien intencionados. Son buena gente, hasta son buenos pastores, pero nunca aprendieron, sino que interpretan según sus emociones y llevan a la gente detrás de sus emociones. El estudio correcto de la palabra nos libra de las enfermedades espirituales, de los vicios de enseñanza e interpretación incorrecta. Es el estudiar de la palabra lo que nos permite reconocer la doctrina correcta de la falsa. Ayer escuchaba a dos pastores, a los dos los admiro mucho. Ellos son amigos, están en un panel. ¿Saben lo que es un panel? No, la gente se sienta enfrente y te hacen preguntas. Y le preguntan, ¿cómo
conciliamos o cómo se concilia el continuismo con el secesionismo. Y yo estoy seguro que aquí la mayoría no tiene ni idea de qué es una cosa y la otra. Bueno, el secesionismo es esa doctrina que dice que los dones del Espíritu Santo cesaron cuando se completó la Biblia. ¿Ok? Y el continuismo dice, no, los dones del Espíritu Santo continúan. Entonces, la pregunta no era qué era lo que ellos creían, sino cómo se conciliaban esas dos cosas. Ahora, ellos son amigos. Y una cosa interesante aquí es que usted puede creer cualquiera de las dos cosas, no se va a perder por eso. Entonces se dice que cuando las doctrinas no son fundamentales, nosotros podemos estar en desacuerdo. Pero cuando son fundamentales, no. Si un pastor no cree que la Biblia es el fundamento de la fe, que la Biblia es inequívoca e inerrante, no puede ser amigo mío. Si un pastor no cree que Jesucristo vino en carne, no puede ser amigo mío. Si un pastor no cree que existe la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no puede ser amigo mío. Si un pastor no cree que hay un solo Dios, no puede ser amigo mío. Porque de esas doctrinas y algunas más depende toda la salvación. Pero podemos creer cualquier cosa de que si Cristo viene antes, que si viene después, eso no tiene ningún problema. Esas cosas tenemos que comprenderlas y solo se comprenden cuando las estudiamos bien. Algunos de nosotros, cuando nos convertimos, llegamos a una iglesia donde la gente cree que Cristo va a venir antes de la tribulación y entonces agarramos a todos los que no creen eso y los desechamos porque no entendemos. Es importante que nosotros entendamos algo. Usted y yo somos salvos por una sola cosa, por fe en Cristo Jesús. Eso es lo único que hace falta para salvación. Y si no me cree, pregúntele al ladrón cuando vaya allá al cielo, que estaba al lado de Cristo, que lo único que dijo es, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y fue salvo. Eso es lo único. Entonces, tenemos que desear. Desear no es el deseo emocional de que, ay, tengo ganas de leer la Biblia. No. Todo lo que la Biblia nos enseña está dirigido a nuestro pensamiento. A que nosotros tomemos nuestra voluntad, agarremos nuestro corazón, lo envolvamos en nuestra voluntad y caminemos en pos de Cristo. No es desear emocional, es desear consciente. Yo necesito la Biblia y como yo la necesito, yo voy a buscar la Biblia, yo voy a leer la Biblia, yo voy a meterme con la Biblia, yo voy a estudiar, voy a aprender. Hablábamos de ceñir nuestro entendimiento, ¿se acuerdan? Ceñir los lomos de nuestro entendimiento, ¿se acuerdan? Eso es estudiar, meterse con la Biblia. Y dice, si es que habéis gustado o probado la benignidad del Señor. Y la benignidad es la amabilidad, la misericordia. Jesucristo dice, tengo compasión de Dios. Probar la benignidad de Dios es que Dios ha purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. En el capítulo 1, versículo 22 dice así. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. O sea, la benignidad de Dios nos llevó hacia Él. Entonces, al llevarnos hacia Él, nuestras almas son purificadas por la obediencia a la verdad. ¿Cómo empieza la obediencia a la verdad? La obediencia a la verdad empieza cuando miramos a Cristo, cuando aceptamos a Cristo, cuando creemos en Cristo. Eso es la obediencia a la verdad. Ahí arranca. Ahí mismo dice, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente. Miren la condición
que está allí media envuelta. Amaos entrañablemente de corazón puro. ¿Y cómo una persona puede amar de corazón puro si no tiene un corazón puro? Lo primero es tener un corazón puro. ¿Qué es un corazón puro? Un corazón sin malicia. Un corazón sin engaño, sin hipocresía, sin envidia. Un corazón que no habla mal de los demás. Amaos entrañablemente de corazón puro. Y entrañablemente es desde lo profundo de nuestro ser. Y una vez que nosotros tenemos un corazón puro, podemos amar a nuestros hermanos entrañablemente. Los que han purificado sus almas, son renacidos de simiente incorruptible por la palabra eterna de Dios. Siendo, dice el versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos. O sea, usted y yo volvimos a nacer. ¿Y cómo manifestamos ese renacimiento nuestro? Obedeciendo a la verdad mediante el Espíritu. Amando a nuestros hermanos con un amor fraternal, no con fingimiento. Mire que fingir e hipocresía son la misma cosa. Ámense unos a otros entrañablemente desde lo profundo. Dice el Señor Jesús, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? En que tenéis amor los unos por los otros. En que tenéis amor los unos por los otros. Si habéis gustado la benignidad del Señor, seguro vas a amar a tus hermanos. Yo pienso que la clave de todo este asunto está en los versículos 22 al 25 del capítulo 1. Para desechar, o sea, dejar a un lado toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, o sea, calumnias y difamaciones, debemos amarnos unos a otros entrañablemente de corazón puro y podemos amarnos de esa manera sí y solo si en verdad hemos purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Sí y solo si realmente estamos deseando como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Si nos estamos alimentando de la palabra de Dios, podemos hacerlo si en verdad hemos gustado la benignidad del Señor. Por lo tanto, si deseamos crecer para salvación, debemos estar consumiendo constantemente la leche pura de la palabra, la leche espiritual no adulterada. Y entonces se va a notar la diferencia.